el TP, ¿sí? Que tienen que entregar. Déjenme que les voy a compartir la pantalla. Ahí están viendo, ¿no? Sí, sí. Ok. Bueno, ¿cómo es esto? La clase que viene, tenemos clase, obviamente, la, y la clase sería hoy es 2, la clase del 16, ustedes también la van a usar para terminar este, eh, TP, ¿sí? Entonces, esa es la clase de entrega, donde ustedes, la idea es que vayan, se tomen, ocupemos ese espacio para que ustedes lo puedan terminar y entregar, ¿sí? Hacer los ajustes finales, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿De qué se trata este TP? Este TP es individual, ¿sí? Es un TP de evaluatorio, ¿sí? Donde yo los voy a estar evaluando. ¿Y qué vamos a estar evaluando acá? Acá vamos a estar evaluando la unidad 1, 2, 3 y 4, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. O sea que vamos a estar evaluando conceptos de diseño, los conceptos de abstracción, ¿sí? Los conceptos de cohesión, acoplamiento, modularidad, todos esos conceptos que vimos acá en la unidad 2, un poco qué es diseño, ¿sí? Que el diseño está después de los requerimientos y antes de la construcción. Vamos a estar evaluando también todo lo que vimos de interfaces, ¿sí? Más que nada, ahí se pueden posicionar muy bien con las reglas de oro, ¿sí? Todo lo que vimos en el capítulo del libro y obviamente las explicaciones que estuvimos analizando. Y todo lo que se refiere también a diseño web. Este es el capítulo 13 y acá en la unidad 3 teníamos el capítulo 11. Estas 4 unidades van a ser evaluadas acá. ¿Y de qué manera? De la siguiente. Ustedes, es un ejercicio práctico, diseño de un juego de solitario. Acá dice solitario, pero la idea es que ustedes puedan diseñar cualquier juego simple, léase un juego simple, ¿sí? Que ustedes o quieran reformar algún juego. Ustedes dicen, bueno, no sé, voy a diseñar un nuevo juego solitario, pero ahora de dados, ¿sí? Lo que ustedes, el alcance lo tienen que poner ustedes. ¿Y cuál es el contexto? Eres un diseñador de software encargado de diseñar un juego de solitario para una plataforma móvil. O sea que ustedes ya saben que tienen que diseñar un juego para una plataforma móvil. El juego debe ser fácil de usar y ofrecer una experiencia de juego satisfactoria para el usuario. Objetivo: diseñar las especificaciones de diseño del juego solitario, incluyendo la mecánica de juego, la interfaz de usuario y las características principales, teniendo en cuenta los conceptos de diseño de software, ¿sí? Como la evolución del diseño, abstracción, patrones de diseño, modularidad, todo lo que ustedes puedan ver que pueden aplicar a lo largo del diseño, mejor. Descripción del diseño. El ejercicio consiste en diseñar las especificaciones de diseño detalladas para el juego solitario, aplicando los conceptos de diseño de software mencionados. Debes considerar los siguientes aspectos. Evolución, mecánica del juego, evolución del diseño del software. Explora cómo ha evolucionado el diseño de los juegos de solitario a lo largo del tiempo, desde las primeras versiones en papel hasta las implementaciones digitales. Ahí es que ustedes hagan una pequeña investigación, ¿sí? De cómo eran los primeros juegos, ¿sí? Hasta los juegos más sofisticados que existen hoy en la actualidad. Imagínense juegos simples, un juego sofisticado puede ser un Angry Bird, ¿sí? Imagínense, ustedes pueden decir, bueno, antiguamente se jugaba las cartas con naipes, después pudimos poner las cartas dentro de una plataforma digital,
y después y ahora tenemos juegos tan sofisticados como este sofisticado porque por los gráficos, por, eh, por todo lo que nos provee la tecnología, ¿no? Ahora podemos jugar con el arrastrar y soltar, ¿sí? El drag and drop, ¿sí? Conceptos de diseño. Utiliza principios de diseño de juegos como la simplicidad, la accesibilidad y la diversión para crear una experiencia de juego atractiva. Acá ustedes pueden explayarse como más consideren, ¿sí? Ahí hasta pueden diseñar no solo que el juego reconozca este, eh, sería touch, ¿sí? Podrían decir que el juego también debe reconocer voz, ¿sí? Es un tema de cómo lo definen. Recuerden que acá nunca estamos hablando de la construcción, ustedes nunca van a codificar, ni acá tampoco se les pide hacer una línea de código, ¿sí? Acá se les pide pensar modularmente este juego. Abstracción. Identifica los elementos clave del juego, ¿sí? De solitario, como el mazo de cartas, el tablero, las reglas del juego, y abstráelo en componentes utilizables y fácilmente comprensibles, ¿sí? La idea es bueno, acá ustedes identifiquen, ¿no? Si tienen un juego que necesita tablero, ponen el tablero. Bueno, esta es la gestión del tablero, este módulo va a ser la gestión de las cartas, este módulo va a ser la puntuación, este módulo va a llevar, no sé, el récord obtenido hasta el momento de todas las partidas, ¿sí? División de problemas. Patrones de diseño. Aplica patrones de diseños comunes en el diseño de juegos como patrón de diseño de estados para representar. Esto acá, lo que es patrón de diseño, ¿sí? Lo vimos, eh, vimos lo que significaba un patrón. Entonces acá yo no les estoy pidiendo que apliquen patrones de diseño al juego, ¿no? Que si ustedes identifican algún patrón, lo entienden y lo pueden aplicar, lo aplican. Y si no, lo pueden dejar escrito, ¿no? Bueno, en el futuro sería bueno aplicar patrones para esta funcionalidad, porque entiendo que es una funcionalidad que es común para en varias situaciones, ¿sí? División de problema. Divide el problema del diseño del juego en partes más pequeñas y manejables, como el diseño del tablero, la lógica del movimiento de las cartas y la gestión de la puntuación. O sea que acá es practicar lo que hemos venido viendo, es dividir el problema, dividirlo, hasta llegar a obtener problemas simples y balanceando que no se nos vaya la integración, ¿no? Porque a medida que dividimos el problema en problemas más pequeños, aumenta el costo de integración. Entonces, ¿qué se pide acá? Después que tienen todo esto, es la explicación. Unidades 1 y 2. ¿Qué se pide? Un documento de especificaciones de diseño de cada funcionalidad del juego solitario. Entonces, acá lo que se le pide es que ustedes puedan contar cómo va a funcionar el juego o cuáles son los requerimientos, ¿sí? Del juego el cual ustedes eligieron. Después viene la unidad 3. ¿Qué dice la unidad 3? La unidad 3, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, profesor. Bien. En esa parte que leyó recién, ahí podemos incluir o tenemos que incluir lo que son wireframes y No, tablas no, no, Field y no, eso. no, no, acá no, acá no. Los Ok, wireframes van a ir más abajo, ¿sí? Acá, en el ok, 4, ¿sí? Acá lo que vos tenés que hacer es las especificaciones, contar, ¿sí? Las especificaciones de diseño de cada funcionalidad. Obviamente, algunas van a ser los requerimientos, van a ser escritos, ¿sí? Y después en la parte de dividir, ¿sí? Ahí pueden utilizar cualquier diagrama que ustedes conozcan, ¿sí? Eso se los dejo a su criterio, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que vimos, ¿sí?
Ahí fíjense que cuando vimos, pueden usar diagramas de bloques, ¿sí? Diagramas de alto nivel, porque la idea es que si ustedes creen que si necesitan hacer un diagrama de clases, pueden hacer un diagrama de clases. Acá yo hablo de especificaciones, ¿no? Lo que me interesa es que la persona que lo vea lo entienda. ¿Se comprende? ¿Sí? O sea que acá ustedes ya se están poniendo, ustedes están acostumbrados quizás a que le digan realizar este diagrama, realizar este, no, acá lo que les pido son especificaciones. Ustedes eligen los diagramas con los cuales, ¿por qué? Porque dependiendo del caso, es mejor utilizar un diagrama u otro, ¿sí? Es decir, depende hasta dónde ustedes lleguen. Entonces, hasta acá nosotros tenemos que tener en claro cuáles son las funcionalidades, cómo ustedes dividieron en bloques el juego, cuáles son las funciones principales del juego. ¿Sí? Imagínense que acá ustedes con este documento de especificaciones, ustedes se tendrían que sentar con con un grupo de programadores y los programadores, tienen que entender cómo armar el juego, ya sea de armar un juego de tirar 6 dados o de armar un juego de, no sé, un ahorcado, cualquier juego, ¿se entiende? Algún juego simple. ¿Sí? Entonces, con esto, imagínense que es un ahorcado. ¿Y qué voy a tener? Y bueno, voy a tener el hombre que se va a ir formando, voy a tener un selector de palabras, ¿sí? Voy a tener... Entonces ahí es donde ustedes tienen que diseñar, ¿sí? Y imagínense que este documento es un documento que ustedes tienen que entregar a la Software Factory, ¿sí? A un grupo de programadores. Y ahí ustedes eligen. No, usted por ahí dice, no, voy a hacer un diagrama de caso de uso porque para identificar bien las funcionalidades. Bueno, perfecto, es bienvenido, ¿sí? Pero en este caso yo hablo de especificaciones. Ustedes definen cómo armar las especificaciones. Es parte del entendimiento del diseño. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Especificaciones de diseño pueden ser los requerimientos, ¿sí? Los requerimientos, un conjunto de diagramas, un diagrama, ¿sí? No es que siempre utilizo todo, ¿sí? Cuando le llega a un programador un programa a realizar, le llega una especificación, ¿sí? Y esa especificación puede estar compuesta por una introducción, ¿sí? Que es de texto contando, ¿sí? Mirá, el objetivo es este y este. A continuación se describen los principales diagramas ¿sí? Y bueno, voy a hacer 2 diagramas de caso de uso, uno de clases y uno de componentes. Perfecto, ¿sí? Entonces, eso lo definen ustedes. A eso se llama especificación de diseño. Especificación de diseño es el documento que es el plano de diseño, ¿sí? Pero solo las funcionalidades, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, y después viene, ya pasamos a otras, hasta ahí que estuvimos viendo, la unidad 1 y 2, conceptos de diseño. Acá lo más importante que voy a estar evaluando es que ustedes hayan entendido la abstracción, ¿sí? Cómo dividir el problema en varios subproblemas, ¿sí? Y ahora vamos con el diseño de interfaces, unidad 3. Acá, diseñar una interfaz de usuario intuitiva y atractiva para el juego de solitario, que tenga en cuenta las necesidades y preferencias de los usuarios, aplicando conceptos de diseño centrados en el usuario, cognición y comportamiento humano, así como patrones de diseño para interfaces, ¿sí? Entonces ahí, obviamente que, y ahí yo los voy a estar
le voy a estar prestando atención a lo que ustedes hayan puesto y más que nada a las justificaciones, ¿sí? Bueno, voy a diseñar esta interfaz por esto, por esto y por esto. Ahora vamos a ver, consignas a tener en cuenta. Diseñando para las personas. Al diseñar la interfaz de usuario, asegúrate de tener en cuenta la experiencia del usuario y realizar pruebas de usabilidad para evaluar la accesibilidad y facilidad del uso del juego, ¿sí? Y ahí ustedes van a tener que explayarse, ¿sí? Bueno, si es apretar botones, bueno, los botones tienen que ser de mínimo este tamaño para que no haya posibilidad de error cuando presiono uno u otro botón, ¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que estar atentos, ¿no? A que sea accesible también. Cognición y comportamiento relacionado al diseño de interfaces. Aplica los principios de diseño centrado al usuario para adaptar la interfaz a las expectativas y habilidades de los jugadores, minimizando la carga cognitiva y facilitando la comprensión del juego. Bueno, acá, ¿qué quiere decir minimizando la carga cognitiva? Es una de las reglas de oro que vimos, ¿sí? Para interfaces. Entonces ahí ustedes dicen, bueno, la idea es que el usuario no memorice tanto, entonces la pantalla va a tener esto, esto y esto para que evitarle al usuario que tenga que memorizar todo esto, ¿sí? Organización del contenido. Organiza la información. Podemos tomar de referencia la interfase de un juego. Sí, obvio, obvio. La idea es, a ver, acá, la idea es que ustedes investiguen. Acá no, eh, ustedes tienen que tener acá todo, todo el máximo. A ver, ¿de dónde se comienza un diseño? Por el máximo nivel de conocimiento. Entonces, por eso es que ustedes acá, la idea es que tengan el acceso a la máxima información posible. Yo lo que voy a tomar en cuenta es más que nada cómo justifican ustedes esto, ¿sí? La idea es las decisiones que van tomando. No importa si ustedes tomaron como referencia cosas que hay existentes, porque hay cosas que tienen un comportamiento y otras cosas que tienen otro comportamiento, ¿sí? Entonces la idea es cuáles eligen ustedes y por qué. Navegación y modelo de navegación. Diseña una estructura de navegación intuitiva que permita a los usuarios moverse fácilmente por por el juego y accede a las diferentes funcionalidades utilizando en elementos de navegación efectivos para guiar al usuario a través del flujo del juego, ¿sí? Entonces, dependiendo del juego que ustedes vayan a utilizar, la navegación va a ser distinta. Es decir, si yo voy a utilizar como algo que tenga una ruleta, ¿sí? Entonces mi navegación y mi contacto con el juego va a tener un movimiento. Si yo voy a repartir cartas, va a tener otro. Si voy a jugar con dados, va a tener otro. Si voy a explotar burbujas con el dedo y conseguir premios, voy a tener otro. Ahí depende de lo que ustedes elijan, ¿sí? Estilos visuales. Define un estilo visual coherente y atractivo para el diseño del juego, seleccionando colores, tipografías y elementos visuales que reflejen la temática del solitario y sea atractivo para el público objetivo. Acá ustedes también van a tener que definir el estilo. Y también pueden decir, yo no voy a tener un estilo, voy a personalizar el estilo. Ahí tienen libertad, ¿sí? Pero lo tienen que justificar, el por qué, ¿sí? Patrones de diseño para interfaces. Aplica patrones de diseño reconocidos de manera efectiva en la interfaz del usuario para resolver problemas comunes de diseño, como la disposición de elementos de navegación entre pantallas. Acá sí pueden hacer una pequeña investigación, cuáles son los patrones disponibles, que se tienen en cuenta, ¿sí? Y acá, no sé quién me había preguntado, acá los entregables tienen documentos de especificación de diseño de interfaces y en ese documento voy a poner sí, los wireframes, ¿sí? De las pantallas de aplicación
y diagrama de flujo de navegación de la aplicación, ¿sí? Es decir, bueno, la aplicación se navega de esta manera, ¿sí? Yo creo que ya les expliqué acá lo que eran los wireframe. A ver si, déjenme que puedo, así se los muestro. Fíjense, creo que estas sí son los wireframes, ¿sí? Es decir, bosquejos, ¿sí? Entonces, los bosquejos pueden ser, tenemos acá, estos bosquejos son de baja densidad, ¿sí? Donde yo directamente pongo los frames, ¿sí? Pero la idea es que ustedes después vayan explicando, ¿no? Fíjense, hasta en algunos se hacen a mano alzada, ¿sí? Y hay otros que son de alta densidad, como este, donde tiene mucho mayor detalle, ¿sí? Entonces, la idea es que con eso ustedes estarían diseñando la interfaz, ¿sí? Cómo sería y cómo se accede a las distintas funcionalidades a través de la interfaz. Y unidad 4. Evaluar la calidad del diseño de la aplicación web en función de las metas del diseño establecidas. O sea, lo que se le pide en la unidad 4, lo que les estoy pidiendo, es que hagan una evaluación, ¿sí? Donde ustedes, una evaluación de qué, de su propio diseño, ¿sí? Que lo vean con calidad del diseño, metas del diseño, pirámide del diseño de las aplicaciones web, diseño de la interfaz de aplicaciones web, ¿sí? Diseño de la estética, ¿sí? Entonces, acá ustedes analizan el diseño de la aplicación web en términos de usabilidad y seguridad. Evalúa el diseño, cumple con los estándares. ¿Qué tienen que entregar acá? ¿Qué tengo? Un informe, ¿sí? Un informe, esto sí que es escrito, ¿sí? Esto es escrito. Entonces, un informe de evaluación. ¿Cómo haría un informe? Y pongo calidad de diseño de aplicación web, ¿sí? Eh, la aplicación web tiene una usabilidad del 1 al 10 de 8, ¿sí? Considero que tiene 8, por esto y por esto y por esto, ¿sí? Una accesibilidad este, puede ser buena, muy buena. Acá ustedes lo evalúan como, no hay una normalización, no está normalizado una evaluación, un informe, ¿no? Los informes se confeccionan, no es que yo puedo tomar un informe y copiarlo, ¿sí? No hay una norma que diga cómo hacerlo. No, lo pueden poner en el mismo, hagan un solo documento, ¿sí? Yo lo que haría, separaría unidad 1, 2, unidad 3 y unidad 4, y ahí terminan, ¿sí? ¿Y por qué? Porque acá lo que les estoy pidiendo es que sean objetivos con la evaluación de su propio diseño, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diseño va a ser muy difícil que tenga un 10 en todo, porque siempre yo tengo que balancear, ¿sí? Porque si quizás es muy accesible, no tiene mucha accesibilidad, no tiene tanta velocidad, ¿sí? O no es tan no tiene tantos atajos, ¿sí? Cuanto tengo más atajos, es menos accesible porque es más complejo el acceso porque me tengo que acordar de los atajos. Es un ejemplo que les estoy dando, pero la idea es que sigan todas estas consignas y ya está ahí es este trabajo práctico. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, sí, requerimientos, requisitos, lo ponen, estos son acá iría, serían parte de las especificaciones, ¿sí?
Así que esto sería con respecto a el primer TP evaluatorio. ¿Preguntas? Bueno, tienen toda esta semana. Si tienen alguna duda, me preguntan la semana que viene. Y la otra, la del día 16, ahí sí no nos vamos a conectar, ¿sí? Y ustedes lo que van a hacer es, cuando terminan el TP, me lo entregan, ¿sí? Yo voy a Subimos al EVEA, ¿no, profe? no, me lo mandan por mail, es Ah, mejor, ok. porque por el EVEA a veces ya tuve algún inconveniente. Entonces, me mandan por mail, ¿sí? Y me van mandando uno por uno, ¿sí? Yo en el día o al otro día, yo voy a ir empezando a corregirlos, ¿sí? Son bastantes y les tengo que dedicar el tiempo, ¿sí? Y voy a tratar de corregirlos lo antes posible. Me preguntaban si iba a haber recuperatorio. Sí, yo les voy a ir enviando las correcciones y ustedes lo van corrigiendo, ¿sí? La idea es que aprendan, ¿sí? Y que tengan el espacio para eso. Entonces yo creo que con una retroalimentación van a ir perfeccionando el documento. No vi eso. ¿Hay alguna cosa que qué? El formato PPT. Sí, el formato PPT tiene una PPT o presentación, pero ¿por qué es eso? Porque la idea es que en esta primer parte, ustedes puedan llegar a conceptualizar un diseño, puedan también acercarse a lo que es la estética y yo sé que va a ser un desafío para algunos armar esas presentaciones, ¿sí? Pero es mejor porque los fuerza a tratar de contener las ideas y separarlas, ¿no? Y poder presentarlas. Imagínense que ustedes van con este trabajo, ¿sí? Y van a contratar el equipo de programación y de diseñadores, ¿sí? Entonces ustedes van, presentan, ¿sí? Hasta ahí, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, voy a repetir de nuevo, ¿sí? Ustedes, ¿cuánto les di para hacer este trabajo? 3 semanas, ¿sí? La semana que pasó, esta semana de acá al jueves que viene y otra semana más. El día 16 no nos conectamos, ¿sí? El día 16 no nos conectamos. Ustedes el día 16 lo que hacen es, terminan este TP, ¿sí? El tiempo está pensado para que ustedes terminen este TP, ¿sí? Y me lo entregan, ¿sí? Hasta las 10 de la noche, ¿sí? Hasta la hora que ustedes necesitan, me lo mandan por mail, ¿sí? Y como ustedes quieran, ¿sí? Hay gente que hace presentaciones y me manda un link, yo después las bajo, ¿sí? Ahí lo vamos viendo. ¿Qué más? Sí, 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 ustedes me lo pasan y sí. Exactamente, Patricio. El nivel de abstracción depende de cada uno de ustedes y eso es lo que voy a estar evaluando, ¿sí? Es decir, y ahí es donde ustedes tienen que balancear, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si, a ver, vamos a hacer ¿qué es el nivel de abstracción? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué pasa si yo les digo que hagan un juego de dados? Con esa consigna nada más, cada uno va a traer un juego de dados distinto, porque cada uno lo entiende de una manera distinta. Ahora, si yo empiezo a bajar y les digo, no, miren, yo quiero que hagan un juego en donde hay un vaso, ¿sí? Donde pongo 5 dados y esos 5 dados los tiro y voy a tener distintos puntajes, ahí ya
todos van a empezar a acercarse más a lo que yo estoy diciendo. Entonces yo lo que estoy ahora es dando especificaciones, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es que ustedes hagan esas especificaciones para poder, de alguna manera, ustedes tengan en cuenta que se la deben pasar a programadores, ¿sí? Es la idea más clara. Imagínense que no, ahí las presentaciones de los wireframes lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? No pueden presentar otro juego, ¿sí? La idea es que ustedes hagan, que diseñen, ¿sí? Lo diseñen ustedes. Tienen que hacer el propio, el de que ustedes eligieron, ¿sí? ¿Se entiende? Ok. ¿Algo más? ¿No? Bueno. Ahora vamos a ver, estábamos viendo la unidad 5, ¿sí? Que es diseño estructurado. Esta unidad 5, unidad 6, 7, 8 y 9 la vamos a ver en la segunda evaluación, ¿sí? Y acá, la clase pasada, yo voy a ir repasando rápidamente. Todos pudieron bajar este documento, ¿no? Entiendo que sí, ¿sí? Este, este documento yo les voy a ir pasando rápidamente y vamos a ir hasta donde habíamos llegado. Yo creo que había explicado cohesión y acoplamiento, ¿sí? Yo había explicado este es Edward Jordan, ¿sí? Un referente de lo que es el análisis y el diseño estructurado. También la clase pasada hablé de sistemas heredados, ¿no? Sistemas en los cuales, que les comenté también que cuando cuando vamos a diseñar o a construir algo o a optimizar algo, o a optimizar algo, siempre hay un sistema en funcionamiento, ¿sí? Entonces, por lo general, también tenemos que tener en cuenta estos sistemas heredados que por lo general están hechos en diseño estructurado, ¿sí? En diseño estructurado con llamadas a programas y subprogramas. Acá tenemos otro referente, yo les fui comentando, este es Millay Page Jones, ¿sí? Este es Larry Leroy Constantine, ¿sí? Tom DeMarco, ¿sí? Todos referentes de lo que llamamos diseño estructurado. Diseño estructurado, recuerden que tiene algunas herramientas. Una es el DFD, diagrama de flujo de datos. Después tenemos la carta estructurada, ¿sí? O el diagrama estructurado, el DER y el diccionario de datos, ¿sí? Esto es lo que tenemos dentro de diseño estructurado, ¿sí? El diagrama de flujo de datos es el diagrama que me permite a mí em, entender los procesos, ¿sí? Los procesos. Recuerden que cuando nosotros pensamos con un paradigma de objetos, pensamos en objetos. Cuando pensamos en diseño estructurado, pensamos en procesos y flujos de información. La estructura, una vez que yo tengo esto, ¿sí? Definido, ¿sí? Procesos, ¿sí? Voy bajando mi nivel de abstracción y ya puedo empezar a trabajar con lo que llamamos un diagrama de estructuras. Yo les había explicado que es un diagrama jerárquico, donde un módulo llama a otro. Les había explicado los que tienen acá la sintaxis. Respecto a la sintaxis, estos módulos que están acá, que tienen dos franjitas acá, estos son módulos de librería. Y una pregunta que les había hecho, y a ver si se acuerdan, este módulo, ¿qué módulo sería en C++? ¿Sí? En C, qué módulo es? Main. El main, exactamente. Este es el main, donde empieza a llamar, ¿sí? Y estas librerías podrían ser un include, ¿sí? Voy llamando librerías preexistentes y los otros módulos son módulos propios, ¿sí? Acá tenemos el DER y acá tenemos un diccionario de datos para explicar qué es lo que significa cada abreviación que ponemos en los distintos diagramas.
Vimos por dónde se comienza un diseño. El diseño no tiene un punto de partida fijo, sino que se inicia desde el máximo nivel de conocimiento disponible en ese momento. Eso no quiere decir que se espere a tener el máximo nivel de conocimiento para empezar. ¿No? Donde conozco hoy mi máximo nivel de conocimiento, desde ahí empiezo. ¿Por dónde se comienza un diseño? El método estructurado y la documentación del sistema Legacy, también lo vimos, ¿sí? Esto, a ver, voy a checar un poquito acá. Ahí, o acá, vamos a checar un poquito. Ahí está. Yo les había mostrado que ya en lo que es el diseño estructurado, les había mostrado que es una metodología que nació ya en la década de los 70 y ya se tenía el concepto de usuario, analista de sistemas, diseñador, programador, codificador, ¿sí? Este gráfico que representa de alguna manera el nivel de abstracción, cómo voy bajando, ¿sí? Y cómo voy refinando. Habíamos visto la descomposición del main, ¿sí? En distintos módulos. Habíamos visto el concepto de descomposición, que fue un concepto que viene de Niklas Wirth, ¿sí? Ahora vamos a ver, hay una diapositiva que habla de Niklas Wirth, que es el creador de Pascal, ¿sí? ¿Qué más vimos? Vimos a qué llamamos diseño modular, o sea, diseño con modularidad. ¿Qué tenemos en cuenta cuando hablamos de un diseño modular? La cohesión, el acoplamiento, la abstracción. Recuerden que estos conceptos ya los vimos en el pasado, ¿sí? En el capítulo 2, en la unidad 2, pero ahora los volvemos a ver, ¿sí? Vimos modularidad. Yo voy a ir pasando, estoy repasando y voy a llegar a la diapositiva que quedamos la clase pasada. Vimos modularidad, los beneficios que tiene la modularidad. Vimos lo que era el fanin, ¿sí? La cantidad de módulos que llama a un módulo, ¿sí? Es el fanin, o sea que este tiene fanin de 3. Este módulo, ¿sí? Que estoy marcando acá, tiene un fanin de 3. Después vimos el tema del fanin, ¿sí? En cuanto a la mantenibilidad, ¿sí? La idea de que un módulo tenga un alto fanín, sí, y puede ser bueno o puede ser malo, ¿sí? Fíjense, un alto fanín indica que un módulo es ampliamente utilizado y depende de varios otros módulos para su funcionamiento. Por otro lado, un bajo nivel de fanín indica que un módulo tiene menos dependencias y es más independiente, ¿sí? Pero si yo tengo un fanín alto, ¿sí? Y este módulo tiene una alta cohesión y un bajo acoplamiento, está bueno, ¿sí? Porque de alguna manera me indica que este módulo es reusable, ¿sí? Y puede ser llamado por muchos módulos. Ahora, si tiene un fanín alto, ¿qué quiere decir? Que tiene llamado por varios módulos y no tiene una alta cohesión y un bajo acoplamiento, quiere decir que adentro de este módulo hay muchas funcionalidades que podrían ser simplificadas. Entonces eso no es bueno para el diseño y complica la mantenibilidad. Fanin, después vimos fanout, si es al revés, ¿sí? La cantidad de módulos, la cantidad de llamadas que hace un módulo a otros módulos. En este caso, este módulo tiene un fanout de 3 porque llama a 3 módulos distintos. Acá un ejemplo, sí, que este módulo tiene fanin 1 y fanout de 2, ¿sí? Esto es sacado del libro que les mostré, ¿sí? Que acá dice very small, ¿sí? Es un módulo pequeño, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene alta cohesión y debe tener bajo acoplamiento, y acá tiene alto fanin, ¿sí? Porque lo llaman varios módulos, entonces es un módulo que tiene una alta reusabilidad.
Vimos el modelo HIPPO, el concepto de caja negra, vimos esta curva que ya creo que la habíamos visto, ¿no? De todo lo que se refiere a- al costo, ¿sí? Del software, que es, tenemos el costo por integración y el costo por módulo. Y volvimos a revisar el tema de la abstracción, ¿sí? Acá tienen la diapositiva de Niklas Wirth, ¿sí? Donde formuló todo lo que se refiere al refinamiento, ¿sí? ¿Qué más? Vimos refinamiento, vimos lo que era la factorización, que era descomponer un módulo en varios, ¿sí? Si yo tengo un módulo A que es complejo, que tiene varias funciones, ¿sí? Yo lo puedo descomponer en varios módulos, el módulo A1, el módulo A2, ¿sí? Con una factorización, ¿sí? Acá estoy factorizando el módulo A en dos módulos. Esto se llama factorizar un módulo, factorizar un programa. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un programa complejo y detecto que tiene un bajo, digamos, una baja cohesión, que hay funcionalidades que pueden ser separadas. Bueno, me queda el módulo A1 y A2, ahí estoy factorizando. Acá tenían un ejemplo, este módulo, calcular importe, ¿sí? Es factorizado en 4 módulos, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? Donde este módulo pasa a ser un módulo mucho más simple que lo que hace es controla funcionalidades puntuales que se fueron, esas responsabilidades se distribuyeron en otros módulos más simples. Acá, con respecto a lo que es procesos, ¿no? Cómo factorizar procesos. Acá tengo un proceso P, fíjense que acá se factoriza en 4. Después, a su vez, puedo factorizar un proceso ya factorizado, porque es lo que dice Niklas Wirth, ¿no? Ir factorizando, 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 factorizando. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar hasta lo que más se acerque a una especificación de pseudocódigo de programa. Eso es lo que dice Niklas Wirth. Y bueno, sigo factorizando, factorizando, factorizando y me queda de esta manera. Fíjense que acá factoricé una vez, acá factoricé dos y acá factoricé 3 veces. Es esto, ¿no? Problema, subproblema. Divido el problema en subproblemas y al tener problemas y subproblemas puedo tener soluciones y subsoluciones. Tengo módulos jerárquicos, sí, que atienden a ese problema. Un ejemplo, el cajero automático, ¿sí? Que también lo vimos hasta acá, esto también lo vimos la clase pasada. La modularidad, cohesión y acoplamiento, ¿sí? Cuando aumento la cohesión y bajo el acoplamiento, tengo sistemas más fáciles de mantener y entender, ¿sí? Y aumenta la modularidad. La idea es tener bajo acoplamiento, alta cohesión, es igual a principios de un buen diseño. Y habíamos visto los efectos del acoplamiento, ¿sí? Que era la rigidez, de la cohesión y acoplamiento, la fragilidad, la inmovilidad, ¿sí? Entonces lo que buscamos nosotros es una alta cohesión y un bajo acoplamiento. Alta cohesión y bajo acoplamiento. Alto cohesión y bajo acoplamiento. Acá lo que les mostré fueron las escalas de cohesión, ¿sí? Ustedes me habían dicho que siempre les comentan acerca del concepto de cohesión, pero no lo habían visto con esta profundidad. Bueno, acá tenemos cohesión funcional, secuencial, comunicacional, procedural, temporal, lógica causal o coincidental. Recuerden que vimos cada una de estas, vimos que las cuestiones que son aceptables son la funcional, secuencial, comunicacional. Bueno, la menor cohesión, que es la coincidental, donde tengo dos funciones que no sé por qué están ahí, son las menos, es la menos deseada, ¿no? Es decir, tener dos funciones dentro de un módulo, por accidente, por eso se llama coincidental o casual, hay que tratar de eliminarlo eso. Entonces, cohesión lógica, porque son funciones que parecen que sean algo parecido, pero no se comunican entre sí, o sea que también es una cohesión no deseada. Y acá tenían
una tablita de que resumía, que lo vimos también la clase pasada, cómo analizar las ecuaciones, ¿no? Módulo realiza una única función, sí, entonces ecuación funcional. No, no realiza una función. Tiene más funciones adentro de ese módulo. Ah, bueno, intercambia datos, control o no intercambia nada. Intercambia datos. Ah, bueno, ¿importa la secuencia? Sí, importa la secuencia, porque una función le pasa el resultado a la otra. Ah, bueno, entonces es secuencial. ¿Importa la secuencia? No, no importa la secuencia. A veces se ejecuta una función, otras veces se ejecuta otra. ¿Sí? Bueno, entonces es comunicacional. No, no se pasan datos ni se pasa no, no se pasan datos, se pasan controles. Ah, bueno, ¿importa la secuencia? Sí, es procedural y si no es temporal. Y acá, las funciones que están dentro del módulo no intercambian ni datos ni control, son si las tareas tienen igual categoría. ¿Qué quiere decir? Que tengo una función que se llama matemáticas y adentro tiene función logarítmica y sumar. Bueno, y tengo un módulo que se llama matemáticas y adentro tengo dos funciones, pero están ahí porque lógicamente tienen que ver con las matemáticas, pero el logaritmo y la suma no, son dos cosas distintas. Ah, bueno, está bien, a eso llamamos cohesión lógica. Y coincidental, nada, tengo la función matemáticas y adentro hay tengo el módulo matemáticas y adentro hay una función que dice hallar sujeto y predicado y otra función que dice sumar. Entonces ahí es coincidental porque ni siquiera son tareas de igual categoría. Estas son las peores cohesiones y bueno, y para arriba podemos ir mejorando. Habíamos visto el acoplamiento también, ¿sí? Los acoplamientos directos, el acoplamiento es cómo conversan, ahí les di varios ejemplos, ¿sí? En cómo conversan un módulo con otro, ¿sí? Y también hay acoplamientos indirectos, porque los módulos se pueden ver afectados indirectamente. ¿Por qué? Por la variable global, por compartir almacenamiento, porque tengan códigos, líneas de código similares. Eso es muy típico del copy-paste, ¿sí? Que agarro un código, lo pego, otro código lo pego, ¿sí? O porque estén acoplados por el tiempo, porque un módulo se tenga que ejecutar después que otro, ¿sí? Bueno, acá vimos los distintos acoplamientos, ejemplos de cada uno de los acoplamientos, ¿sí? Y habíamos llegado, a ver, esto hasta acá, ideas centrales, y habíamos llegado hasta acá de nuevo, que era la diapositiva, bueno, 93, casi hasta la mitad. Bueno, ahora vamos a seguir, ¿sí? Ahora vamos a seguir porque una vez que vimos esos conceptos, que no dejan de ser conceptos de diseño, ahora vamos a ver lo que es el DFD, el diagrama de flujo de datos, ¿sí? Y lo que es la carta estructurada. El propósito de un diagrama de flujo de datos es mostrar para un sistema o subsistema lo siguiente: cuáles son los límites del sistema, de dónde vienen los datos, hacia dónde van los datos, dónde se almacenan, qué procesos transforman los datos y cuáles son las interacciones entre procesos y los depósitos de datos. Se llaman depósitos porque a esta altura todavía no tenemos base de datos, ¿sí? Son como, en algunos lugares hasta se los llamaba demora, ¿sí? Es como que el dato queda demorado, ¿sí? Todavía no está estructurado, ¿sí? Porque empiezo a hacer un sistema. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cómo se componen según Edward Jordan? Esta es la anotación de Edward Jordan, ¿sí? El que les mostré al principio. Un diagrama de flujo de datos tiene un proceso que se dibuja de esta manera, esto se llama burbuja, tiene un flujo de datos, flujo de eventos, a la entidad externa, porque yo puedo decir, bueno, del proveedor viene, no sé, la factura que hay que pagar, viene del proveedor, ingresa a recepción de facturas, ¿sí? Y tengo el almacén de datos. Diagrama de flujo de datos, ¿sí? Definiciones. ¿Qué es una entidad externa? Las entidades o agentes externos, ¿sí?
como también se los conoce, son fuentes o destinos de los datos, ¿sí? ¿Quién necesita o quién provee esos datos? ¿Sí? O sea que los, los flujos, ¿sí? Pueden venir o ir hacia estas entidades externas. Ejemplo, proveedores, clientes, empleados, ¿sí? Procesos. Esto es interesante. El proceso funciona o transforma, viene representado por un círculo o por una burbuja y son acciones que toman sobre los datos, ¿sí? Es decir, son em, sí, acciones, eventos que se realizan sobre los datos, ¿sí? Y acá hay una forma de nombrar a las burbujas, ¿sí? Es verbo y objeto, ¿sí? Ejemplo, calcular impuesto, autorizar firma, autorizar factura, validar proveedor, validar usuario, generar reporte, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en el nombre de alguna burbuja, pensamos en esto, ¿no? Un verbo y un objeto, un verbo en infinitivo y un objeto. Después tenemos los flujos. Los flujos muestran cómo ingresa un dato a una burbuja, cómo ingresa un flujo a una burbuja y cómo sale de la burbuja ya transformado. Es decir, si ingresa a una burbuja, tiene que salir transformado, si pasa por una transformación, ¿sí? Fíjense acá tenemos un flujo de datos que sale de una demora o o un, un archivo, ¿sí? Vamos a poner archivo o demora, que dice encuestas. Y acá sale un flujo que dice nombre de la encuesta más número de encuesta, ¿sí? Y acá el sistema de validación de encuestas. Entonces, acá también hay que tener en cuenta que podemos tener estos flujos complejos, ¿sí? Y después hay que ir refinándolos y volviendo los flujos cada vez más simples. A medida que yo voy volviendo los flujos cada vez más simples, también se van, las burbujas son cada vez más simples. Eso es refinamiento también, ¿no? Fíjense, acá tenemos otro, el tema de almacén y detalles del pedido, ingresar pedidos, sale pedido, queda almacenado y de pedidos responder preguntas, ¿sí? Y acá debería tener un flujo que sale con preguntas, respuestas a preguntas o algo así. Y los DFD, fíjense esto, es interesante. Acá también es una forma de cómo ir cambiando el nivel de abstracción. Imagínense que acá tengo el DFD nivel 0. Al DFD nivel 0 se le llama al sistema, ¿sí? Entonces acá yo podría tener sistema de gestión de facturación. Ok, perfecto. Sistema de gestión de facturación. Bueno, vamos a dividirlo en algo para empezar a abordarlo. Entonces voy al DFD1. ¿Y cuáles son los macroprocesos que tengo dentro de gestión de facturación? Y tengo recibir pedidos a facturar, facturar y enviar facturas. Bueno, perfecto. Vamos a facturar, a refinarlo. Entonces agarro facturar y lo empiezo a facturar, ¿sí? Entonces acá dice, bueno, calcular, podría ser calcular valor por cada ítem, sumarle IVA, agregar proveedor, ¿sí? Entonces yo voy refinando cada proceso hasta llegar. ¿Hasta dónde refino? Voy bajando el nivel, bajando el nivel, bajando el nivel, hasta que llego a lo que se llaman pseudocódigo o especificaciones de código. Bueno, acá tengo un ejemplo de un DFD, ¿sí? Sistema de distribución, donde tengo un DFD eh, que se trata de un sistema que sirve pedidos de libros a unos clientes con la particularidad de que no mantiene stock o inventario interno. El sistema puede agrupar los pedidos de clientes distintos que a su mismo editor y después los distribuye, ¿no? Entonces, fíjense que
que hace ni más ni menos que eso, ¿no? Verifica el pedido, acá tiene pedidos pendientes, la orden de compra, llegan los pedidos, asigna libros a los pedidos existentes y arma las entregas a los clientes. Un ejemplo de un DFD. Fíjense, acá tenemos otro DFD que procesar pedidos de clientes. Esto es para que los vean, después los analicen tranquilos, ¿sí? Vamos a ir avanzando. Diagrama de contexto, DFD inicial, ¿sí? Fíjense este. Esto acá lo que tienen es cómo sería en una empresa. Fíjense que acá tenemos clientes, recepción, facturas, cobranzas, clientes, pedidos, contabilidad, clientes, bodega. Fíjense que, ¿qué es esto? Pedidos. Y acá hay un archivo en papel, clientes, otro archivo en papel, facturas, otra vez, otro archivo en papel. Acá que tenemos clientes, una entidad externa y una entidad externa. Vamos a ver cómo queda este DFD. Fíjense. Facturas, pedidos, facturas, pedidos, facturas, pedidos, clientes, facturas, pedidos, clientes. Y acá tenemos entidades externas que son clientes, clientes, bodegas. Clientes, clientes, bodegas. Y acá tenemos las burbujas, ¿no? Recepción de pedido, contabilidad de envío y cobranza. Fíjense que las acciones las tenemos acá, la recepción, la contabilidad y las cobranzas. Es una manera didáctica de alguna manera, en cómo se piensa cuando pensamos en procesos, ¿no? En acciones que se deben realizar, ¿sí? Y de ahí cómo funciona el flujo de datos. ¿Qué críticas le podemos hacer al DFD? Porque es una herramienta, el DFD es una herramienta muy flexible, pero tiene críticas, ¿sí? Acá, una de las críticas es eligiendo apropiadamente las burbujas, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son las burbujas que voy a representar? Eso es una crítica, ¿sí? Es decir, partición de las burbujas en una significativa y acordada manera, ¿sí? ¿Cómo hago para decir esta burbuja tiene entidad propia y esta no? El tamaño de la documentación necesaria para entender los flujos de datos, ¿sí? Es decir, fíjense acá, que yo se lo simplifiqué bastante, pero si ustedes tienen que empezar fíjense cómo se van enumerando las burbujas, ¿no? Burbuja 1, burbuja 2, burbuja 3, burbuja 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Y después, si yo quiero refinar esto, me quedaría 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4. ¿Sí? Entonces, depende de cuántos niveles. Imagínense que yo refino y llego hasta el nivel 6. Entonces, ahí es donde una de las críticas al DFD es el tamaño de documentación necesaria para entender los flujos de datos. Estando muy funcional en la naturaleza y por lo tanto sujeto a cambios frecuentes. Sí, claro, acá lo que se sitúa es que el DFD, lo de siempre, ¿no? Es que puede tener cambios porque la empresa va cambiando, la organización va cambiando, ¿sí? Aunque se enfatiza el flujo de los datos, no es por los datos de modelado, porque hay poca comprensión acerca del tema y no solo es difícil para el cliente seguir cómo el concepto se hace corresponder a estos flujos y las burbujas de datos, sino que también ha sido muy difícil para los diseñadores que deben cambiar la organización de FD en una forma implementable. Claro, ¿qué quiere decir esto? Volvamos acá. Esto imagínense que es un DFD, es una herramienta flexible, ¿no? Pero fíjense, yo acá empiezo a armar el DFD, ¿no? Entonces, estos son los flujos de datos, sí, pero en realidad, flujos de datos, pero todavía tengo que construir a qué tabla van, cuál va a ser los destinos de estos datos, cómo voy a conformar esa base de datos, ¿sí? Y por otro lado, está muy alejado de la implementación, porque después sí tengo que pasar a un diagrama de estructura que se asemeje
a una estructura de una programación jerarquizada, ¿sí? O sea que hay un pasaje de esto a esto, ¿sí? Pero, de alguna manera, como en los inicios de entendimiento, esto resulta amigable, ¿sí? Es una herramienta que me permite, abordar los inicios de un sistema, eh, con un enfoque, con un paradigma estructurado, ¿sí? Para después pasar a una carta y ahí empezar, sí, a realizar ese refinamiento hasta la programación. Entonces, esto que ven acá son las críticas, ¿sí? Al DFD, que es una herramienta muy, muy flexible, pero también hay que tener en cuenta que de ahí para pasar al código ha- hace falta mucho más refinamiento. Ahora vamos a ver un poquito lo de la carta estructurada, ¿sí? La idea es que también en esta materia ustedes vean de qué se trata el diseño estructurado, qué herramientas tiene, qué es la carta estructurada, ¿sí? Y puedan después realizar un pequeño programa, ¿sí? Y entender qué es lo que se está representando, ¿sí? Y que puedan también entender que la perspectiva o el paradigma de objetos no es el único, ¿sí? Y que los sistemas legados, cuando ustedes se encuentren con un sistema construido jerárquicamente, se van a encontrar con este tipo de diseño. Fíjense, acá tenemos un diagrama de estructura, ¿sí? Lo mismo que teníamos en el DFD, ¿sí? Acá podemos tener módulo ejecutivo, módulo A, módulo B, módulo C, módulo D, leer carácter, leer registro, ¿sí? Escribir carácter, extraer carácter, insertar carácter registro, ¿sí? Fíjense la estructura que me queda, ¿sí? Cuando tengo esta descomposición de este módulo ejecutivo. Hay algo acá interesante. Diagrama de estructura de cuadros, esto es según Constantin, Larry Constantin, ¿sí? Uno de los que, Larry Leroy Constantin, ¿sí? Acá tenemos el módulo que llama y el módulo que es llamado. Hay una conexión, fíjense, la conexión es esta. Y ustedes me podrían decir, bueno, pero acá la conexión no tiene flecha y acá tiene flecha. Bueno, hay algo que es importante que ustedes sepan, que todo lo que es el diseño estructurado fue pre a la normalización de un lenguaje estructurado, de un lenguaje unificado, perdón. Entonces, este, había algunos autores que le ponían flecha, otros autores que no le ponían flechas. Algunos autores estas cajitas las hacían romboidales, otros las hacían rectangulares. Por eso es que van a ver, y a propósito van a ver diferencias en la sintaxis, ¿sí? Pero en definitiva el concepto es el mismo. ¿Cuál es el concepto? Que el módulo A llama al módulo B. ¿Sí? B hace su función y retorna A inmediatamente después del lugar donde se produjo la llamada, ¿sí? Si A llama a B en mitad de su código, B retorna en mitad de su código. Eh, ¿Qué quieren decir estos iconos que se agregan acá? Acá quiere decir que acá hay una estructura repetitiva, ¿sí? Imagínense que acá tengo un for, un while, ¿sí? Que estoy llamando a C constantemente hasta que pase algo. Y acá tengo una estructura alternativa, acá tengo un if. Si pasa algo, llamo a B, si no, no. Esto me está indicando. Entonces, fíjense cómo esta carta estructurada se asemeja, ¿sí? Se asemeja al formato que tengo en una codificación. Bueno, acá podemos tener también
combinación, ¿no? Fíjense que tenemos lo que es un if con un while, ¿sí? ¿Sí? Con una llamada repetitiva y un condicional. Y estos son los flujos de datos o los parámetros. Ustedes lo conocen como parámetros. Los parámetros que van entre llamada y llamada. Acá tenemos otro ejemplo. Módulo gestionar peticiones. ¿Sí? Este es el nombre del módulo, gestionar peticiones. Este módulo llama a 3 módulos: consultar stock, tratar petición, informar petición. Este módulo, por tener esta característica, es un módulo de librería, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya está, es una librería que ya está codificada, funciona, ¿sí? Y lo mismo que rechazar petición y leer petición, son módulos de librería, módulos predefinidos, ¿sí? Estos módulos son módulos que tenemos que diseñar, codificar. Esto, vamos a ir acá, este está bueno para que lo comprendan cómo funciona. Acá tenemos el módulo conseguir entero válido, ¿sí? Lee un entero, acá viene el end of file o el fin del archivo. Y entonces acá este módulo llama a leer entero, ¿sí? Y obviamente lo va a llamar hasta cuándo. Y lo va a llamar, y si encuentra fin de archivo no lo llama más, ¿sí? Y después lee un entero y después valida el entero con este otro módulo, ¿sí? Entonces, fíjense, este sería el pseudocódigo de este módulo, ¿sí? Donde si este llama a este, dentro de su pseudocódigo tiene que estar la llamada. Entonces, fíjense ahí cómo voy armando, ¿sí? La estructuración y el pseudocódigo. Acá tenemos algo un poquito más complejo: emisión de cheques de pago, ¿sí? Este módulo, fíjense, llama a 1, 2, 3, 4 módulos: obtener registro de pago, calcular pago neto jornaleros, calcular pago neto de empleados, imprimir cheque pago. Y a su vez, calcular pago neto jornalero llama a calcular pago bruto jornaleros, calcular deducciones normales. Pero fíjense la particularidad que tiene este módulo que está acá. Este módulo que está acá es un módulo que lo vamos a programar nosotros, porque no es un módulo de librería, y que conseguí que sea reutilizado. ¿Por qué? Porque las deducciones normales son las mismas para los jornaleros que para los empleados. Entonces acá ya tenemos una reutilización. ¿Se va entendiendo cómo funciona la carta estructurada? ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿Pregunta? a mí no me quedó claro muy bien el circulito ese con la flechita que está a los costados de las flechas principales que unen los Esto, módulos. Claro. estos son los parámetros. Los parámetros. A ver si me permiten. Denme un minuto que voy a cambiar. Denme un minutito, ¿eh? Que estoy. A ver. Está. Porque no me deja escribir acá. Entonces estoy tratando de escribir y ya. Ahí está.
Ahí está. Vamos a ir con este. Este, ¿no? A ver, vamos a ver. Alguno acá. Bueno, con este conseguir entero, ¿sí? Imagínense este. Este, dentro de conseguir entero, ¿sí? Yo acá no le estoy mandando ningún parámetro. Ah, acá está, miren. Validar, cuando en la función llamo a validar entero, ¿sí? Este entero es el que tengo que mandar como parámetro, ¿sí? Yo le digo a la función, validame este entero. ¿En qué llamo? Llamo a la función validar entero. Entonces le mando un entero. Y esto quiere decir que es tipo dato, ¿sí? Y el que está en negrita quiere decir que es tipo control. Esto es tipo dato, ¿sí? Y esto es tipo control. Entonces, ¿qué hace entero? Entero hace un return, ¿sí? Entero. ¿Y me devuelve qué? ¿El entero es válido o inválido? O sea que me devuelve un flag, ¿sí? Entonces, estos que están, estos flujos que están acá, lo que son los parámetros y los return de los programas y los subprogramas. ¿Quién me preguntó algo más? En definitiva, es como lo que aprendemos al inicio de la carrera. Exactamente. Esto es ustedes lo que aprenden al principio de la carrera es la programación estructurada. Acá lo que estamos viendo es el diseño estructurado. ¿Se entiende? Y acá es donde estamos ensamblando la programación estructurada con el diseño estructurado, ¿sí? Entonces acá es donde se une todo con todo. ¿Queda claro? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, fíjense que, bueno, y que, de nuevo, fíjense que cuando yo tengo un programa complejo, empiezo a tener esto, ¿sí? Imagínense que esto se hacía en grandes pizarras, ¿sí? Para no tener toda esta lluvia de flujos, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad acá lo que estoy viendo es cómo se comunica. Y en el diseño lo veo clarito porque si yo veo que esto es un mar de flujos, ¿qué va a pasar? Alguien que me diga qué quiere decir que si esto es un mar de flujos. ¿Aumenta qué? ¿Qué puede aumentar? Aumenta el acoplamiento. Aumenta el acoplamiento. Recuerden, acá, lo vimos acá, recuerden que el acoplamiento directo era cómo se comunicaba un módulo con otro módulo, y acá tenemos el por tipo de llamada. Fíjense que esto es por cantidad de información. Fíjense, si nosotros vemos que hay muchísimos flujos entre un módulo y otro, ¿sí? Acá lo que estamos teniendo es una evidencia, ¿sí? De que el acoplamiento es muy grande, ¿sí? Es muy alto. ¿Por qué es alto? Es un acoplamiento alto por cantidad de información. ¿Y qué debo hacer? Bajar el acoplamiento, ¿sí? Lo mismo que si paso una estructura, ¿sí? Esto es el acoplamiento por complejidad de información. Lo tienen acá, ¿sí? Por cantidad de información, por complejidad de información, por tipo de datos. Si paso un dato es mejor que pasar controles. ¿Por qué si paso un dato es mejor que pasar controles? Porque cuando paso controles estoy de alguna manera modificando el comportamiento del otro módulo, ¿no? Porque le estoy pasando un control y el otro módulo va a hacer una cosa u otra de acuerdo al control que le paso. ¿Es necesario pasar controles? Y sí, es necesario, pero recordemos que va a aumentar un poquito el acoplamiento. Entonces, Cuando usted dice pasa control, ¿quiere decir que es
un valor que se usa para ver si está bien o está mal. Exacto, es un flag, exactamente. Es un control debería ser lo más cercano a un binario, porque acá le dice, ¿es un entero válido? Le manda un flag, ¿sí o no? Y hace, si es un entero válido, y bueno, ya acá lo pasa, ya conseguí el entero válido, ¿sí? Está bien. Eso es un control. ¿Y por qué el control? Porque el control también puede frenar un bucle. Entonces cambia el comportamiento. Por eso es que están resaltados los controles, ¿no? Porque los controles me desvían el flujo de la información. Y está bien que lo hagan, pero recordemos que aumenta el acoplamiento. Bueno, acá tenemos emisión de cheques de pago. Y acá, como decía Elías, cada vez nos acercamos más a la programación estructurada, ¿no? Es emisiones de cheque de pago, y acá tenemos que hay una función que es calcular neto jornalero, calcular neto empleado, calcular bruto empleado, calcular deducción. O sea que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 llamadas. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5 llamadas. Obtener registro de pago, llama a calcular neto jornalero, esto, calcular neto empleado, acá, calcular bruto y calcular deducciones. Bueno, acá no está calcular deducciones, ¿sí? Pero la idea es que vean cómo son las llamadas, ¿sí? Imprimir cheque de pago, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Que dentro del pseudocódigo de emisión de cheque de pago tiene que estar esta llamada, esta llamada, esta llamada, esta llamada. Creo que hay otro ejemplo más abajo. Bueno, acá ya vamos a ir a un ejemplo más interesante. Recuerden que uno de los defectos del DFD era que se alejaba de lo que era la programación estructurada, porque el DFD tiene un nivel de abstracción muy alto. De ahí a la programación estructurada hay una brecha. Entonces, ¿cómo hago eh, para canalizar esa brecha? ¿Sí? Lo que tengo que hacer es una técnica de pasaje del DFD a la carta estructurada. Acá tengo el DFD, ¿sí? La idea es separarlo en lo que llamamos toda la entrada o los flujos que llegan al sistema, los flujos que salen del sistema y los flujos que transforman el sistema. ¿Sí? Flujo de entrada, lo que transforman toda la información, y los flujos de salida. Por lo general, las salidas son las impresiones, los resultados, los informes. Las entradas son todo lo que recibo. Y la transformación, de alguna manera, es los cálculos que hago dentro del sistema. Una vez que tengo separado la entrada, toda la zona de entrada, toda la zona de salida y la transformación, ¿sí? Fíjense que acá puedo tener una burbuja, 2 burbujas, 3 burbujas, 4 burbujas, 5, 6, 7. Entonces tengo lo que se llama el coordinador principal, ¿sí? Que es el main, el coordinador de entrada, el coordinador de transformación y el coordinador de salida. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo para el día que preguntó? Lo que estamos haciendo es ordenando nuestra programación estructurada en función de un diseño. Acá yo ya voy a saber que voy a tener las entradas dentro agrupadas en un coordinador, las transformaciones en otro y las salidas en otro. Entonces, me va a quedar de esta manera, ¿sí? Las burbujas, donde los flujos van para arriba, ¿sí? La idea es que quede esto así, con el flujo de información, ¿no?
Entonces tengo todo lo que es entrada, lo coloco debajo del coordinador de entrada, burbuja 1, 2, burbuja 2, 2, burbuja 1, 1, 2, 1, ¿sí? Tengo una sola burbuja de, de transformación, me queda una sola dentro del coordinador de transformación. Tengo dos burbujas de salida, me quedan dos burbujas de salida sobre el coordinador de salida. Y fíjense que ahí ya tengo la carta estructurada, la primer carta estructurada. ¿Qué hace esto? Esto es mi primer diagrama estructurado que se aproxima a mi programa, a mi diseño del programa final. Esta estructura. Ahora, ¿qué tengo que ir haciendo? Tengo que refinar. Yo lo que tengo que ir haciendo, ¿y cómo refino? Y lo primero que tengo que hacer acá es pseudocódigos y ver quién llama a quién, ¿sí? Y empezar a ver que tengo que hacer el pseudocódigo del coordinador de entrada y ver si realmente llama al 1 y al 2 y ver si realmente llama, el coordinador de salida llama al 4, ¿sí? Acá tenemos otro caso, ¿sí? De cómo pasar dependiendo de un DFD a otro caso, ¿sí? Pero en realidad es siempre lo mismo. ¿Qué más tengo para mostrarles? Bueno, acá hay cartas estructuradas, ¿no? Diagrama de estructura, cómo quedan las cartas estructuradas, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Fíjense que esto significa reutilización. Esto es un fanout de 3, ¿sí? Fanout de 2, farin de 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que acá es llamado, este llama. Preguntas ¿se entendió el DFD, la carta estructurada? ¿Sí? Ahora la pregunta es, si yo sé cómo pasar de una, digamos, si yo sé empezar a través de una carta estructurada, empiezo por la carta estructurada, no hace falta empezar por el DFD, no es que siempre tengo que utilizar, el DFD es una herramienta más. Se aconseja cuando no conozco lo que hay, debajo, conozco macroprocesos. Si yo conozco hacer el proceso de compra, proceso y no tengo más nada, bueno, empiezo con un DFD y después sigo bajando a través de una carta estructurada. Esto es lo principal, ¿sí? Es como, vieron que cuando ustedes hacen el diagrama de clases y después ese diagrama de clases lo que me va a dar de alguna manera es el esqueleto para empezar a programar, ¿sí? Bueno, acá el diagrama de estructuras, ¿sí? Esta carta estructurada que está acá señalada en azul, es el esqueleto para empezar a programar en programación estructurada. Y existen dentro del diseño estructurado, existen lo que se llaman heurísticas de diseño. ¿Qué son las heurísticas de diseño? Vamos a ver un poco de qué se tratan las heurísticas de diseño. En esta sección, ¿alguna pregunta con la carta estructurada del diseño? No, ¿no? Ok. En esta sección desarrollamos algunas heurísticas seleccionadas con las que las estructuras de sistemas pueden ser mejoradas. Por heurística nos referimos a ciertas medidas que en promedio tienen el efecto de aumentar la modularidad de un sistema. Hay profesionales que se dedican a observar el comportamiento de los sistemas, el comportamiento de los diseños, ¿sí? Y de alguna manera lo que hacen es ver si esos diseños son exitosos y tienen un comportamiento bueno,
¿sí? Entonces quiere decir que en el futuro, si yo tengo diseños que tienen el mismo comportamiento, van a tener mucha probabilidad de que el resultado sea bueno. Ninguna constituye una regla estricta. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener muchas heurísticas, pero no es una regla. Yo tengo que tomar una decisión. Son indicios. Entonces, usted podía preguntarse, ¿de qué sirven las heurísticas? Sí, todo lo que vimos, lo que expliqué del fan-in, del fan-out, ¿sí? ¿Para qué sirve si no es algo estricto? Son útiles porque sirven como controles o indicadores por los cuales una estructura puede ser examinada para posible mejora. Es como una alerta, ¿sí? Es decir, bueno, mira, deberías ver cómo mejorar por este lado. Cada indicador es una pista de que una estructura posiblemente puede adaptarse de una configuración óptima. Puede apartarse de una configuración óptima. Entonces, si yo voy diseñando y hay una heurística que me dice, bueno, acá tenés muchos módulos con alto fan-in. Ah, bueno, revisemos porque es una alerta, ¿sí? Ah, pero son módulos que en realidad tienen cohesión y acoplamiento óptima, entonces es bueno. Ah, entonces bueno, ¿sí? El juez final de si una heurística debe ser aplicada literalmente es la estructura intrínseca del problema que se supone que el sistema resuelve. Si el sistema refleja la estructura del problema, entonces tenemos una invencible defensa contra cualquier sugerencia de que la estructura del sistema debe cambiarse y mejorarse con base en las heurísticas, ¿sí? Si yo tengo un programa, ¿sí? O un sistema que está por tener buenos resultados, ¿sí? Y hay heurísticas que me indican una cosa, bueno, yo considero que la heurística es una alerta, está bien, pero mi sistema responde por esto, por esto y por esto, bueno, es una defensa contra esa heurística, ¿no? Entonces acá tenemos algunas heurísticas que se utilizaban. Heurísticas de diseño. Las heurísticas de diseño son un conjunto de datos que ayudan a mejorar la estructura del sistema, optimizando secuencias. Entonces, ¿cuáles son las heurísticas de diseño? Ejemplo, tamaño de módulo. El tamaño del módulo está relacionado con la modularidad. ¿Qué quiere decir? Si tienen un módulo de 20.000 líneas de código, y va a ser difícil que sea modular. Entonces continúo, más no solo de manera simple de cortar en programa en más piezas. Esto es la modularidad técnica, no se incrementa simplemente cuando el tamaño del módulo decrece, mientras otros aspectos permanecen igual. No siempre el módulo muy grande o muy pequeño, los módulos muy grandes o muy pequeños son necesariamente malos. La cuestión importante es que los módulos reflejen la estructura del problema lo más fielmente posible. Entonces, fíjense acá lo que tenemos, ¿no? Es decir, bueno, el tamaño del módulo, sí, bueno, es un indicador, ¿sí? Es una heurística el tamaño del módulo, que es muy grande, bueno, pero después le damos doble clic y bueno, puede ser que el módulo esté bien. Amplitud de control fan-out, lo que vimos en esta clase y la anterior. La amplitud de control o ancho de salidas y el fan-out, el ancho de la salida de este módulo, a cuántos módulos llama, es el número de subordinados inmediatos a un módulo. Al igual que con el tamaño del módulo, ¿sí? Amplitudes de control muy alta o muy bajas son indicadores de diseño pobre. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un módulo que llama no sé, a 20 módulos, y quizás el diseño es pobre. Y si yo tengo un módulo que llama solo a un módulo, y quizás el diseño es pobre. Entonces, lo que tengo que hacer es revisar eso, ¿sí? Pero puede ser que yo tenga alguna justificación de por qué eso está bien. Entonces, esto es un indicio. Lo mismo que en el fan-in, siempre que sea posible desearemos maximizar el ancho de entrada de un módulo. ¿Qué quiere decir? Que maximicemos que un módulo sea llamado por varios módulos, ¿sí? Pero no a la fuerza.
Lo que hacemos es bajamos el acoplamiento, aumentamos la cohesión, ¿sí? Y, y, y ahí vemos, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta si tenemos un fanín muy alto como con un fanín muy bajo, eso es un indicio de que hay que revisarlo, ¿sí? Si a un módulo lo llama solo un módulo o a un módulo lo llaman 20 módulos y deberíamos revisarlo. Acá vamos a ver este alcance efecto y alcance lo dejo para después que se lo explico bien. Y acá mezquita, ¿no? Generalmente, si el fan out es demasiado alto, entonces el módulo ejecutivo tiende a ser demasiado complejo, ¿sí? Y la modularidad efectiva de todo sistema se decrementa. En los sistemas bien diseñados encontramos un fan out promedio de 3 o 4, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en los sistemas ya sabemos que un, un módulo llama a 3 o 4 módulos, no más, ¿sí? La forma de mezquita es una característica de los sistemas bien diseñados, pero es potencialmente peligrosa si se usa como herramienta de diseño, ¿sí? Yo no tengo que tratar lo que les voy a mostrar ahora de meter los módulos para que entren ahí y entren en esa forma, sino es un indicio más, ¿sí? ¿Y qué hablamos cuando hablamos de forma de mezquita? Esperen que les muestro primero la forma de mezquita y después volvemos a esto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a dividir una carta estructurada, ¿sí? Empezamos a factorizar, me va a quedar así, ¿sí? Pero después yo tengo que empezar a pensar en la reusabilidad, ¿sí? Es decir, si no hay módulos aquí abajo que puedan unirse y ser reutilizados. Entonces quizás me queda esta otra forma. Entonces cuando yo puedo contornear la carta estructurada y tengo una forma de mezquita, ¿sí? De alguna manera me da un indicio de que el diseño va por buen camino, ¿sí? Fíjense, lo que indica acá la forma de mezquita, ¿sí? En este caso, me está indicando que tengo en la parte superior un alto fan out, en la parte superior un alto fan in, y acá tengo, me está diciendo, esta panza de la mezquita, me está diciendo que hay módulos reusables propios. Y acá me quedan todas las librerías o los módulos muy operativos. Entonces, no se debe usar como herramienta de diseño, sino como una heurística más de control, ¿sí? Vamos acá arriba a ver lo que era el alcance de control y efecto. Vamos a verlo un poco más. Bueno, habíamos dejado acá. Vamos a seguir leyendo. El tamaño de módulos, ¿sí? El tamaño de módulos está relacionado con la modularidad, pero no de manera simple. La modularidad no aumenta a medida que el tamaño de los módulos se reduce. En efecto, los módulos grandes pueden resultar poco cohesivos, pero la simple reducción del tamaño no garantiza una mejora de la calidad, sino es porque nosotros dividamos en módulos más pequeños, vamos a mejorar la calidad del diseño, ¿sí? Bueno, acá tenemos fan in y fan out, ¿sí? Fan in de 2, fan out de 3. Y ahí vamos a ver el alcance de control y el alcance de efecto, ¿sí? El alcance de control de un módulo abarca todos los módulos subordinados a él. El alcance de efecto de un módulo dado se extiende a todo el que quede involucrado por una decisión tomada en el primero. De hecho, el alcance de efecto comprende a los módulos dentro del alcance de control. Cuando el alcance de efecto cae fuera del alcance de control, se produce el denominado acoplamiento patológico. El acoplamiento patológico es cuando tengo acoplamientos indirectos. ¿Pero qué es el alcance de efecto y el alcance de control? El alcance de control es, tomemos el módulo E, ¿sí? Todos los que están subordinados al módulo E están bajo su control. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo cambio el módulo E, seguramente va a tener impacto en todos los que están abajo. Ahora, cuando yo tengo un impacto en un módulo que no está conectado, tengo un alcance
de efecto. Esto quiere decir que tengo un acoplamiento indirecto y eso es malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que tener cuidado cuando realizo un cambio en el diseño, ¿sí? O un cambio en el programa, porque voy a tener que tener en cuenta todos esos acoplamientos indirectos. Vimos la forma de mezquita. Bueno, acá hay un tema de esta forma de mezquita está en el libro que le mostré la clase pasada, que es el libro de Larry Leroy Constantine, fíjense. En lugar de tratar con medidas de primitivas como de profundidad y el ancho, que son estas que están acá, profundidad y ancho. Antes se evaluaba, al principio se evaluaba a la carta estructurada por cuántos niveles tenía o cuántos módulos tenía en un nivel, ¿no? Decía, bueno, esto es profundidad y ancho. Entonces acá lo que dice es, en lugar de tratar con medidas tan primitivas, ya la profundidad y el ancho la habían dejado de utilizar ya en la década de los 70, podríamos considerar la morfología general del sistema basada en observaciones de un gran número de sistemas. Entonces, acá lo que observaron era que los sistemas que tenían esta forma, una forma de mezquita, llegaban a un buen diseño, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiere decir. Y acá de nuevo, de hecho todos esos términos han sido utilizados por diseñadores que buscan gráficos, palabras para describir lo que han visto. Es decir, había diseñadores que miraban la carta estructurada y decían, esta carta estructurada está bien, pero ¿por qué? Por la forma, pero no sabía cómo describir esa forma y se llegó a la conclusión de que tenían forma de mezquita. Dentro de todo este diseño estructurado hay algo interesante que es calcular un índice de reusabilidad. ¿Por qué? Porque acá también buscamos la reusabilidad del software. El índice de reusabilidad proporciona una medida del grado de que se distribuyen apropiadamente las funciones, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos que el total de módulos reusados, ¿qué hago? Cuento, ¿no? ¿Cuáles son los módulos reusados? A ver, acá tengo un módulo reusado, otro módulo, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Tengo 5 módulos que son reutilizados por más de un módulo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, y el total de módulos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces acá lo que hago es 5 sobre 15, ¿sí? 3, el 30%. Entonces tengo un índice de reusabilidad de un 30%. Acá hay algo que también, que bueno, esto es ya un poquito más profundo, pero esto es a nivel informativo, ¿no? Fíjense todo lo que había, ¿no? Yo puedo tener acá, ¿cuál es un número, ¿sí? Un número, ¿sí? De cuánta información maneja este módulo, que se llama el diseño estructurado del módulo, ¿sí? Que es la cantidad de fan-in por los inflow, que son todos los flujos que le llega, ¿sí? Más la cantidad de fan-out a los que llama por los outflow, por la cantidad de flujos que salen, ¿sí? Entonces yo acá puedo llegar a tener 2, imagínense que tengo 2 flujos, son 4, más 3, que son 3 fan out por, imagínense que salgan 4 flujos, ¿sí? 4 quiere decir que sale 1, 2, 3, 4. Entonces acá tenemos 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, ¿sí? 16. ¿Qué me da esto? Que cuanto mayor es el número, ¿sí? Más complejo se hace el módulo. Entonces,
lo que yo puedo hacer es armar una tabla, ¿sí? Y situar aquellos módulos que son más complejos, ¿sí? Para tener un monitoreo de ese diseño y estar monitoreando también la construcción, la programación de eso. Y acá ustedes ya tienen algo más para digamos, una herramienta más que, que les permite saber cuándo ustedes están programando y el programa se está convirtiendo en algo complejo. Bueno, también lo que son las cartas estructuradas desbalanceadas, ¿no? Yo puedo tener desbalanceada hacia las izquierdas, desbalanceada hasta la derecha, hacia la derecha, ¿sí? Acá tengo también, estos desbalances no son deseados a no ser que puedan ser explicados, ¿sí? Si yo digo, de nuevo, son indicios. Trampolines de datos. ¿Qué quiere decir un trampolín de datos? Que si acá viene A y de acá paso A, ¿por qué A está pasando por este módulo y no viene directamente de este módulo a este módulo? Trampolín de datos sí son módulos de tránsito, ¿no? Que no, digamos, estoy complejizando esos módulos. Digamos, los módulos no deberían ser o puentes para llegar a otro módulo, ¿sí? Si directamente necesito un dato, el módulo se lo pide al módulo el módulo que se lo necesita se conecta con el módulo que lo elabora. Bueno, un poco el procedimiento, ¿no? Acá dice cuestión, idea, requisitos, requerimientos, ¿sí? Todo esto está acá. Acá tengo el entendimiento, tengo el primer DFD sin refinar, refino el DFD, que quiere decir que voy haciendo un DFD más detallado, con las burbujas más detalladas, ¿sí? Puedo refinarlo 2 veces. Después tengo la primera carta de esa del traspaso que les mostré, jerarquizo la carta, hago el pseudocódigo y ahí ya minimizo acoplamiento, minimizo cohesión, hago el refinamiento final y tengo un muy buen diseño. Esto es muy, digamos, es algo como para que ustedes recuerden cuáles son los pasos de todo el proceso de diseño estructurado, ¿no? ¿Qué es lo que saben ahora? Que ustedes saben que hay una programación estructurada, la programación estructurada corresponde a la parte de construcción y hay un diseño estructurado que corresponde a la parte de diseño. Acá tienen la bibliografía, ¿sí? Y lo único que nos queda ver ahora, ¿sí? Vamos a ver esto y es lo último que vamos a ver. Y después lo vamos a volver a repasar la clase que viene. Vamos a ver esto y lo vamos a repasar la clase que viene. ¿Alguna pregunta hasta acá de diseño estructurado? ¿No? Bueno. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ir un poquito más adelante. Teníamos el DFD, pero en un momento, ¿sí? Se necesitaba representar sistemas en tiempo real. Entonces hay una notación Word y Mailer, ¿sí? Que Word y Mailer, ¿sí? Son dos personas, ¿sí? Que hicieron unos papers, ¿sí? Unos apuntes donde extendieron al DFD, ¿sí? ¿Para qué? Para que el DFD pudiera ser aplicado en sistemas de tiempo real. Entonces, acá tenemos a Stephen Mellor y Paul Ward, ¿sí? Generaron una extensión del DFD y se conoce como el DFD de Ward y Mellor. El DFD de Ward y Mellor es una metodología más rigurosa que el DFD estándar. ¿Por qué? Porque en un sistema de tiempo real generalmente está conectado a sensores como termopares, escáneres ópticos y sondas de contacto.
Por lo tanto, puede recopilar un flujo continuo de datos no estructurados, análogos a los sentidos de los organismos vivos. Estas entradas se utilizan para cambiar continuamente la salida de un sistema de retroalimentación. Dicho sistema también puede producir cambios físicos en el entorno en el que existe, como cambios de temperatura, posiciones de válvula, etc. Los sistemas de tiempo real generalmente requieren el procesamiento simultáneo de múltiples entradas para correlacionar valores. La velocidad y precisión exigida a los sistemas en tiempo real es más precisa y crítica que de otros sistemas. Se utiliza una técnica de especificación llamada diagrama de transición de estados para definir el tipo especial de proceso, el DFD, en tiempo real llamado transformación de control. Fíjense, vamos a ir acá. Igual todo esto, porque esto ya pertenece al nuevo tema que vamos a ver de tiempo real, pero yo quiero, ahora que tenemos fresco todo lo que vimos del DFD, que vean cuál es la diferencia de el DFD de Ward y Mellor. En 1985, Ward y Mellor ampliaron la notación, ¿sí? Y hay algo que se llama flujo de control. Incluyeron este flujo de control y lo que se llama el flujo continuo. ¿Qué quiere decir? Que el flujo de control, ¿sí?, es un flujo que sirve, es una señal de control que de alguna manera modifica una burbuja de control, o la burbuja de control puede emitir un flujo de control y modificar el comportamiento de una burbuja estándar, ¿sí? ¿Por qué digo burbuja de control? Porque fíjense, las burbujas de control acá están con líneas punteadas. Entonces, ¿qué hace la burbuja de control? La burbuja de control siempre lo que está haciendo es controlando el estado de algo. En este caso, controla el estado de la velocidad. O puede controlar el estado de una puerta, que esté cerrada o que esté abierta, o que un tanque esté lleno o esté vacío. Por eso, las burbujas de control se asocian a un diagrama de estados, ¿sí?, de un objeto que tiene varios estados. Y acá tenemos lo que se llama el flujo continuo, que el flujo continuo es cuando hay un flujo que está ingresando constantemente, no es un flujo discreto que ingresa. Un flujo continuo sería el voltaje, ¿no? Que yo continuamente estoy leyendo el voltaje. El viento podría ser un flujo continuo, ¿sí? Donde de alguna manera me permite evaluar una información que llega de manera continua. Bueno, vamos a frenar acá. La clase que viene volvemos a ver todo lo que es Ward y Mellor, ¿sí? Ya entramos en lo que es tiempo real, y también lo que vamos a hacer es, vamos a dedicarle a contestar preguntas, ¿sí? Yo lo que voy a hacer la clase que viene, vamos a ver un poquito del diagrama del DFD en tiempo real, porque tiempo real bien en profundidad lo vamos a ver acá atrás. Pero la clase que viene terminamos con esta PPT. Empezamos con diseño orientado a objetos, ya con la unidad 6, y voy a contestar todas las dudas que tengan con respecto al TP. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, avancen con el TP, ¿sí? Avancen, ¿sí? Y tráiganme todas las preguntas para la semana que viene. Yo les voy a dedicar acá, bueno, 20 minutos, media hora, una hora, lo que haga falta. Y después ya empezamos con diseño orientado a objetos. Nos vemos la clase que viene. Hasta luego.